Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo video de Abogados Online. Hoy vamos a hablar de juicio abreviado, para lo cual está con nosotros la abogada penalista, la doctora Antonella Travesaro. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, el tema juicio abreviado es una terminología que la hemos escuchado muchas veces. Vamos a intentar entenderla, ver cuándo se dictamina, por qué, en qué consiste. Bueno, en principio podemos caracterizar el juicio abreviado como un mecanismo procesal que lo que tiende es a simplificar el sistema de enjuiciamiento penal a través de mecanismos ágiles y simples y sencillos. Básicamente se trata de un acuerdo que se hace entre las partes, que son la defensa y el fiscal, en donde el imputado tiene que aceptar tres cuestiones. En primer lugar, la responsabilidad penal por un hecho, la calificación legal y la pena. Es decir, acepta una condena. Este acuerdo se hace entre cuatro paredes y se renuncia acá a la posibilidad de ir a un juicio oral y público con la exposición y con los beneficios que el mismo puede llegar a producir. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla en la provincia de Santa Fe y a nivel nacional. En Santa Fe, en la justicia provincial, recién en el año 2014 se instauró este sistema acusatorio y adversarial y el juicio oral. Hasta el año 2014 los juicios se resolvían en forma escrita en los viejos juzgados de sentencia. El nuevo sistema procesal penal santafesino establece el juicio oral y público como etapa fundamental del proceso penal bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción, concentración, celeridad y simplicidad. En él, las partes, que son la fiscalía, el querellante eventualmente y la defensa, confrontan sus posturas en una audiencia pública sobre la responsabilidad penal de una o más personas, como consecuencia de una conducta delictiva que se le atribuye, que es la acusación. En esta etapa, quien acusa, fiscal y eventualmente el querellante, y quien se defiende, acusado y defensor penal, expresan libremente su punto de vista sobre el caso juzgado. Producen la prueba de la que han de valerse y alegan sobre esa prueba ante un juez independiente e imparcial. El rol del magistrado durante el juicio es garantizar la igualdad procesal entre las partes y, una vez concluido, decidir equitativamente a través de una sentencia. A partir de esta reforma, entonces, obviamente es imposible que todas las causas que se inicien en la ciudad de Rosario vayan a juicio oral y público. Entonces allí aparece el juicio abreviado como este mecanismo para tratar de descomprimir un poco el sistema penal. No habría ni recursos humanos ni técnicos para que todas las causas vayan a juicio. Vamos a analizar cómo se regula este procedimiento abreviado tanto en la justicia provincial como en la federal. En la justicia provincial lo tenemos regulado en el artículo 339 y siguientes del Código Procesal Penal. En cualquier momento de la investigación penal preparatoria se puede presentar este acuerdo, que como dijimos es un acuerdo entre fiscal y defensa, y se presenta ante el tribunal. Tiene que tener la conformidad del imputado. Esta conformidad básicamente es la firma del imputado en ese acuerdo. Y actualmente también lo que se requiere es la firma de la víctima y eventualmente si hay un querellante también tiene que prestar conformidad. No hay límite de pena en nuestra provincia para poder pactar juicios abreviados, es decir, incluso hasta una pena perpetua se podría pactar en un abreviado, de hecho ha ocurrido en nuestra provincia. Lo que sí se requiere es en el caso de que la pena sea mayor a 6 años, la firma del fiscal regional, y si la pena acordada supera los 8 años, se requiere además la firma del fiscal general. Una vez que el acuerdo se presenta ante el tribunal, el juez lo primero que hace es un juicio de admisibilidad, es decir, básicamente controla lo que son los requisitos formales y de legalidad, y luego sí fija una audiencia oral y pública. En esa audiencia oral y pública se le vuelve a preguntar al imputado si presta conformidad, si entendió de qué se trata este procedimiento, se le explica brevemente cuáles son las consecuencias y se le vuelve a pedir que preste conformidad. Bueno, en el año 2020, debido a la pandemia, esta conformidad del imputado fue reemplazada por una ratificación que se hacía en audiencias por Zoom, es decir, se presentaba el acuerdo abreviado directamente con la firma de la defensa y el imputado en la audiencia celebrada vía Zoom ratificaba el acuerdo y prestaba conformidad. ¿Y qué pasa si el juez rechaza el acuerdo? Bueno, está buena esa pregunta. En realidad este nuevo sistema que tenemos a partir del año 2014 es un sistema, como dijimos antes, adversarial y acusatorio, es decir, hay dos partes, fiscal y defensa, y una de las reglas básicas que trae este nuevo sistema es la regla del consenso, es decir, si hay acuerdo entre las partes, en principio no hay adversarios y no hay conflicto, de manera que el juez no podría interferir en ese acuerdo. Muchas veces estos acuerdos además vienen con cuestiones que el magistrado desconoce, con tratativas previas,
muchísimas otras cuestiones que el magistrado no toma conocimiento. Entiendo entonces que si un juez rechaza un acuerdo abreviado, no solamente estaría incumpliendo con esta regla del artículo 13 del Código Procesal Penal, sino con los principios básicos de este nuevo sistema, que son la contradicción, la imparcialidad y la congruencia. Además de incumplir con esta regla del artículo 13, estaría aplicando una pena más grave que la pedida por la parte interesada. Esto el juez no lo puede hacer. Es decir, el juez no puede imponer al imputado una pena más grave que la solicitada por el fiscal. Sí podría imponerle una pena menor o incluso una absolución, pero nunca una pena más grave. Igualmente, han ocurrido casos en donde se desestima el acuerdo por determinadas cuestiones. En ese caso, en el caso que la causa tenga que ir a un juicio oral y público, obviamente esa conformidad que prestó el imputado no se puede tomar como una culpabilidad, un reconocimiento de culpabilidad, y tampoco ese juez puede intervenir en ese debate. Bueno, vamos a meternos de lleno entonces en lo que es la justicia federal y cómo se maneja desde allí la figura del juicio abreviado. Bueno, en la justicia federal el juicio abreviado está regulado en los artículos 431 y siguientes del Código Procesal Penal. Acá sí hay límites de pena. En principio la pena acordada tiene que ser inferior a 6 años o obviamente penas también no privativas de la libertad. Y hay un tema que complica mucho en la práctica, que es el caso de cuando hay muchos imputados. Para que se pueda llegar a aplicar un juicio abreviado tienen que estar todos de acuerdo. Esto ocurre mucho en las causas federales. Generalmente cuando se investigan delitos de narcotráfico, hay bandas, hay organizaciones que tienen 10, 20, 30 personas, y para poder llegar a este juicio abreviado tendrían que estar todos de acuerdo, lo cual obviamente en la práctica eso nunca sucede. Siempre con que uno no esté de acuerdo genera que el resto no pueda hacer un juicio abreviado y tengan que ir todos a juicio. Eso se ha modificado con el nuevo Código Procesal Penal Federal, que todavía no está en vigencia en su totalidad, solamente hay vigente algunos artículos, pero cuando se termine de aplicar este código, ahí sí se modifica y sería igual que en la provincia. Es decir, por más que haya 30 imputados, cada uno puede decidir la forma en que quiere resolver su responsabilidad penal. Bueno, me decías entonces que la gran ventaja es la descompresión del sistema. Vamos a ver ahora cuáles son las desventajas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país tenemos garantías constitucionales fundamentales que hacen a toda persona que está sujeta a un proceso penal. Entre ellos el principio de inocencia, derecho de defensa, debido proceso y sobre todo en lo que respecta a este tema puntual que estamos tratando, el juicio previo. Que obviamente la Constitución establece que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. De estos principios, que no solamente están previstos en la Constitución Nacional, sino también en los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, se derivan otras reglas, como son la de ofrecer prueba, controlar su producción, ser oído. Obviamente todos estos derechos y todas estas garantías en el abreviado desaparecen, porque la persona acepta ciegamente una condena, renuncia a la posibilidad de ir a un juicio oral y público, de manera que no se cumple con todas estas garantías. Podemos decir entonces que intrínsecamente el juicio abreviado es inconstitucional y muchas veces es utilizado incluso de manera casi extorsiva por los fiscales en un juego un poco diabólico con los plazos de la prisión preventiva. O sea, las opciones son o quedás preso hasta el juicio y en el juicio podés llegar a demostrar tu inocencia, pero quedás preso hasta el juicio por 2 años, o me firmás hoy una condena condicional por 3 años y te vas en libertad. Esas serían un poco las opciones que se manejan en la práctica. Entiendo que el juicio abreviado obviamente es necesario, como adelantamos, no podría ningún sistema sobrevivir si no existiera el juicio abreviado, pero para que sea realmente aceptado, debería el imputado poder reconocer libremente su culpabilidad en el hecho, lo que muchas veces no ocurre. La elección y la conformidad no es libre, sino que lo hace porque no le queda otro y porque prefiere firmar algo ahora y no esperar 2 años preso un juicio. Esto de alguna manera pone en evidencia las falencias de la justicia, porque siempre escuchamos de causas las cuales se tarda mucho tiempo en llegar a un juicio, aún estando el propio sistema descomprimido por la existencia de los juicios abreviados. En realidad se lo utiliza como una herramienta para esconder las verdaderas deficiencias del sistema y para tratar de lograr la mayor cantidad de condenas posibles en el menor tiempo y a mayor velocidad. Eso es lo único que se busca con el juicio abreviado y no se piensa obviamente en el imputado.
¿Y qué pasa con el imputado que ya fue sentenciado con esta modalidad de juicio abreviado? Con el correr del tiempo, ¿puede pedir una apelación y retomar la causa con un juicio formal? No, en realidad cuando se firma una condena en juicio abreviado, tienen que pasar 10 días hasta que esa condena quede firme. Podría apelarse, podría el imputado, una vez que después de prestar conformidad, podría apelarlo. Muchas veces en la práctica lo que se hace también en la misma audiencia se consiente la firmeza, es decir, que ni siquiera te dan los 10 días para poder pensarlo, digamos, y poder apelarlo. Eso se ha hecho muchas veces también, o sea que ya cuando en la misma audiencia, cuando se condena, se renuncia a los plazos para poder apelar y se adquiere firmeza en la misma fecha. Vamos a dejar entonces como mensaje final, Antonella, ¿cómo deberían ser las condiciones de un juicio abreviado para que sea verdaderamente confiable según tu experiencia como penalista? Bueno, personalmente entiendo que en nuestro sistema esta condena sin juicio debe admitirse siempre que el imputado pueda reconocer libremente, pueda aceptar libremente este acuerdo y siempre que haya evidencias concretas de su participación en el hecho y obviamente de la materialidad del hecho. Lo cual, como antes te dije, muchas veces no ocurre y esta elección no es libre. Bueno, Antonella, muchas gracias. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo video, al igual que con ustedes que nos siguen habitualmente desde Facebook, desde YouTube. Aquí al lado mío, bueno, van a aparecer los datos de la doctora Atravesado para todos aquellos que quieran comunicarse con ella. Y los que quieran seguirnos y suscribirse, poner me gusta, hacer algún comentario, activar la campanita para que les avise YouTube de los próximos videos. Aquí están todas las formas de comunicación con esto que es Abogados Online. Y nos vamos a volver a encontrar con ustedes en un próximo video. Gracias, hasta la próxima.